doña María Eugenia le fue pensada la verdad. Muy buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Continuamos con nuestro estudio diario y para hoy nos corresponde Números, el capítulo 19. Y nuestro tema de hoy, purificando nuestra vida. En este capítulo nos habla acerca del ritual de las cenizas de la vaca roja, un ritual que consistía en hacer el sacrificio de una vaca rojiza y luego con sus cenizas realizar un agua de purificación para aquellas personas que de alguna manera se sentían o que habían sido impuras o que habían sido a través de tocar cadáveres, a través de tocar cosas desagradables ante Dios. Esa era la forma de esa purificación. Veamos por favor los versículos del 1 al 5. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: este mandamiento hace parte de la ley que yo, el Señor, establezco. Díganles a los israelitas que traigan una vaca rojiza, que no tenga ningún defecto, y que nunca le hayan puesto yugo, que le den a la vaca al sacerdote Eleazar, quien la sacará del campamento y mandará que la sacrifiquen en su presencia. Luego el sacerdote Eleazar tomará con sus dedos parte de la sangre y la rociará 7 veces hacia la carpa del encuentro. Después el sacerdote debe asegurarse de que quemen la vaca completamente, incluso los ojos, la piel, la carne y también la sangre y el estiércol. Y veamos versículos 17 y 18. Con el fin de purificar a quien quedó impuro, echará en una vasija un poco de la ceniza de la vaca del sacrificio por el pecado y le añadirá agua fresca. Alguien que esté puro tomará el hisopo y lo mojará en el agua. Luego la rociará sobre la carta, los platos y las personas que estuvieren ahí. La rociará también sobre aquel que haya tocado los huesos de cadáver de alguien que haya muerto en batalla o de muerte natural. También sobre el que haya tocado una tumba. Vemos que este ritual entonces se llevaba a cabo para purificar a aquellas personas, aquellas que por algún momento entonces habían sido impuras, tocando un cadáver, tocando una tumba, acercándose incluso a algún lugar donde estuvieron muertos. Todas estas circunstancias hacían que la persona fuera impura y era necesario este ritual. Muchas veces hablamos de pureza y creemos que una persona impura es aquella persona que ha hecho totalmente todo lo desagradable o ha hecho cosas que ante Dios son inmundas o que son desastrosas, pero nos damos cuenta que hay cosas en nuestra vida que nos hacen impuros. En este caso era acercarse a cosas muertas, pero también hay cosas en nuestra vida que nos alejan de Dios. Hay cosas en nuestra vida que hacen que seamos desagradables ante Dios. Tal vez nuestro comportamiento hacia las personas, nuestros gestos hacia los demás, cuando no hacemos lo correcto, cuando pensamos incluso cosas desagradables, todas aquellas cosas nos hacen impuros o nos hacen sentirnos o nos hacen ver desagradables ante Dios. En la antigüedad era necesario ese sacrificio de esa vaca, era necesario ese sacrificio para que las personas pudieran nuevamente restablecer esa comunión con Dios, para que las personas pudieran nuevamente entrar al campamento. Aquellas personas que por algún motivo eran impuras, era necesario que las sacaran del campamento, era necesario que fueran apartadas del pueblo. Y en nuestra vida pasa igual. Cuando hacemos cosas desagradables ante Dios, por un momento estamos siendo apartados del pueblo de Dios, estamos siendo apartados de Dios. Con nuestros propios actos entonces logramos esa distancia ante Dios. Pero Dios quiere que nuestra vida sea cada día mejor. Dios quiere que nuestra vida esté siempre cercana a Él. Por eso Él decidió hacer un solo sacrificio para nosotros. Y sabemos cuál es ese sacrificio, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ese sacrificio maravilloso para que pudiésemos nosotros ahora estar en esa cercanía con Dios, para que ahora podamos nosotros directamente entrar en esa presencia con Dios. Entonces, ¿cómo purificar nuestra vida? Primero, entender que es la sangre de Cristo la que nos purifica y nos limpia. Veamos, por favor, en Primera de Juan 1:7. Pero si continuamos viviendo en la luz, como Dios vive en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, continúa purificándonos de todo pecado. Dice que es la sangre de Cristo la que nos purifica,
Y debemos entender que ese sacrificio Jesucristo lo hizo para poder tener ese milagro, para poder tener ese regalo de estar en la presencia de Dios, de estar cercanos a Dios. Muchas veces ese pecado sabemos que es equivocarnos, es cerrar a blanco, y ese pecado nos aleja de la presencia de Dios. Esa equivocación nos aleja también de las personas que queremos, de las personas que amamos. Cuando nos hemos equivocado, entonces estamos siendo apartados de ese campamento de Dios. Así como en la antigüedad, esa persona que era impura por tocar algún cadáver o por tocar algo desagradable era apartada, nuestra vida pasa igual. Si nos equivocamos, si no hacemos lo correcto, muchas veces terminamos siendo apartados de las personas que amamos, terminamos siendo apartados de nuestra familia y lo que es peor, terminamos siendo apartados de Dios. A veces creemos que es difícil hacerlo y decimos es que yo solo no lo puedo hacer, es que en mis fuerzas no lo puedo lograr. Y es verdad, porque para eso Jesucristo vino a morir por nosotros, porque para eso Jesucristo ya dio ese sacrificio por cada uno de nosotros. Él fue el que vino a purificar nuestra vida, fue el que vino a limpiar nuestra vida, pero debemos entenderlo, debemos estar convencidos de ello. Debemos saber que si en algún momento nosotros nos hemos equivocado ante Dios, ante las personas o ante cualquier circunstancia, debemos saber que es Cristo quien nos da esa oportunidad de arrepentirnos y de comenzar de nuevo. Pero debemos estar seguros de poder hacerlo, debemos saber que si lo intentamos, que si confiamos en Él, eso es posible. Solo la sangre de Cristo puede purificar verdaderamente nuestra alma. Solo la sangre de Cristo puede limpiar verdaderamente nuestro corazón. Hoy pensemos qué hemos hecho para que nuestro corazón se sienta impuro, para que nos sintamos tal vez inmundos. ¿Será que con nuestros actos, será que con nuestro pensamiento, con nuestra forma de hablar, nos estamos alejando de ese campamento, estamos demostrándole a las personas que somos inmundos, que somos impuros? Si vemos en la antigüedad, era desagradable que tocaran un muerto, era desagradable que estuvieran incluso en el lugar de un muerto. ¿Y por qué razón? Sabemos que ya un cadáver lo que trae tal vez es soledad, si se deja mucho tiempo trae mal olor, trae pudredumbre, enfermedades incluso. Por eso es necesario que esos cadáveres sean enterrados de manera pronta, porque de lo contrario será algo que contamine la vida. Y hoy pensemos a cuántos cadáveres tal vez estamos nosotros aferrados, a qué cosas desagradables estamos aferradas que nos pueden generar ese tal vez ese mal ambiente, que nos pueden generar tal vez esa enfermedad a nivel espiritual. Pensemos entonces qué cosas son las que están dañando o ensuciando nuestra vida en nuestro corazón. Y si ya lo hemos entendido, podemos saber también que solamente Cristo puede limpiarnos y purificarnos. Como nos dice Magda, en nuestras fuerzas es imposible. Los seres humanos tendemos a hacer las cosas mal, los seres humanos tendemos al pecado. Por lo tanto, el único que puede purificarnos de manera verdadera es Jesucristo, y para eso debemos reconocer que Él es el único que nos puede limpiar. Muchas veces nosotros queremos insistir en nosotros, en nuestras fuerzas, nos cansamos, nos debilitamos, nos decepcionamos, terminamos alejándonos más de Dios. El único medio para la purificación entonces es a través de Jesucristo. Amén. También es necesario entonces reconocer nuestros pecados. Veamos en 1 de Juan 1, el versículo 9. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Es importante que reconozcamos nuestros pecados. Es importante que nos demos cuenta en qué es lo que estamos equivocados. Una persona, para poder ser sana, es necesario que reconozca su enfermedad, que acepte esa enfermedad, que diga: sí, estoy enfermo, necesito ayuda. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando delante de Dios confesamos nuestros pecados. Estamos reconociendo que sí, que necesitamos esa ayuda y que Él es el único que la puede dar. Estamos diciéndole que sí, aceptamos ese error que hemos cometido, pero que lo dejamos en manos de Él para que sea Él haciéndonos nuevos cada día. Solamente cuando reconocemos ese pecado, entonces Jesucristo puede actuar, Jesucristo puede limpiarnos. Él nos ha dado ese regalo maravilloso de a través de ese sacrificio, la salvación, el purificar nuestra vida, el purificar nuestra alma. Pero si nosotros nunca confesamos nuestro pecado, no podemos recibir esa salvación, no podemos recibir esa purificación. Nos damos cuenta que en ese ritual que hacían antes, las personas tenían que ir al sacerdote y decirle: mire, he pecado de esta manera o de aquella. Y el sacerdote entonces cumplían con ese ritual, pero porque esas personas lo estaban reconociendo.
en nuestra vida, si no reconocemos ante Dios, no podemos recibir esa purificación. Si no reconocemos ante Cristo o ante las personas que nos hemos equivocado, nunca las vamos a poder mejorar. El reconocer ese pecado consiste entonces en darnos cuenta de esa equivocación, pero consiste también en volver a comenzar, en tomar otro rumbo. Siempre hemos hablado que el cometer pecado es como irse por un camino equivocado. Pero ¿qué sucede cuando nos vamos por ese camino equivocado? En el momento que nos damos cuenta que el camino es equivocado, tenemos que retroceder, tenemos que volver nuevamente al comienzo para iniciar el camino correcto. Y eso es lo que Dios quiere, es lo que Jesucristo quiere. Él nos quiere limpiar, Él nos quiere purificar, pero es necesario que reconozcamos delante de Él que hemos sido pecadores. Y no solamente de pecados como nos habla la palabra de Dios, de tocar cadáveres o de tocar cosas así, sino aquellos pecados o aquellas equivocaciones que hacen que nuestra vida sea desagradable o que vivamos mal. El tal vez tener una mala comunicación con nuestra familia, el trabajar o hacer las cosas de mala gana, el servir simplemente por obligación o por compromiso, el no prestar atención a nuestros familiares, a nuestros hijos. Son cosas que poco a poco se van haciendo desagradables y que hacen que nuestra familia nos aparte de esa cercanía, o que nosotros mismos nos apartemos de esa cercanía de nuestra familia, que nos apartemos de esa cercanía con nuestros familiares o con aquellos amigos. Dios quiere entonces que esas equivocaciones, que esos pecados, los reconozcamos delante de Él para poder ser perdonados, para poder comenzar de nuevo, para poder entonces encontrar una nueva solución a eso que estamos haciendo. Como nos explica Magda, entonces pecar o pecado es errar al blanco, equivocarnos. En cualquier área de nuestras vidas siempre nos equivocamos en algo. Y si queremos corregir, si queremos mejorar, la única forma es aceptando esas equivocaciones. Nadie puede llegar a la perfección, nadie puede llegar a conseguir sus propósitos si no acepta que debe mejorar en algunas áreas de su vida. Amén. Entonces, si nos damos cuenta que estamos equivocados, si nos damos cuenta que tal vez nuestra vida no está siendo la mejor, debemos recurrir a Cristo, que es el que nos limpia, el que nos purifica. Debemos confesar nuestros pecados. Y tercero, debemos alejarnos de lo malo. Veamos por favor en el versículo 19, la parte B. Enseguida, el que esté impuro debe lavar su ropa y bañarse, pero quedará impuro hasta el atardecer. Mire que aunque le daban el agua de purificación a esa persona, aunque el sacerdote hacía el sacrificio de aquella vaca y luego preparaban esa agua y la persona se la tomaba, no era suficiente. Ahora la persona tenía que después despojarse de esa ropa sucia, bañarse, limpiarse, ser una nueva persona, comenzar otra vez. Y eso mismo sucede en nuestra vida con Cristo. Cristo nos purifica, a través de su sangre nos quiere limpiar, nos quiere purificar. Cristo quiere que seamos mejores, Él nos perdona de todo pecado. Pero si nosotros no nos despojamos de aquello desagradable, de aquello que está dañando nuestra vida, de nada sirve. Si aquella persona se tomaba simplemente el agua de purificación, pero no se bañaba ni se limpiaba, de nada servía, seguía impura también. Entonces, Dios quiere que sigamos ese ejemplo, que así como Cristo nos da ese regalo maravilloso de esa purificación, de esa limpieza de nuestra vida y de nuestra alma, nosotros también nos despojemos de aquello desagradable, nos despojemos de aquella maldad. Delante de Cristo confesamos nuestro pecado, reconocemos que nos hemos equivocado, pero la solución para purificar nuestra vida es dejar eso atrás, es dejar aquello que me está haciendo daño. Hoy pensemos qué hace daño en nuestra vida, qué cosas nos están haciendo daño, qué cosas nos están lastimando. No es suficiente con decir perdón, no es suficiente con decir a la esposa o al esposo, lo siento, disculpa. Es importante que eso que hemos hecho mal ya no lo volvamos a hacer, porque de lo contrario entonces nos vamos a meter en un círculo vicioso en el perdón, te perdono, pide perdón nuevamente, la familia lo perdona, pero no hay esa sanidad verdadera, no hay ese perdón verdadero. La única manera entonces de purificarnos es cuando reconocemos eso y cuando nos damos cuenta de que eso que estamos haciendo nos hace daño y lo dejamos atrás. Con la ayuda de Cristo lo podemos lograr. Hay cosas en nuestra vida que están muy arraigadas. Hay tal vez vicios, hay tal vez adicciones que en nuestra vida están muy metidas en nuestro corazón y que creemos que es imposible dejar, pero sabemos que con Cristo lo podemos hacer. Sabemos que Él es el que nos da la fuerza, sabemos que es Él el que nos ayuda, pero es necesario nuestra determinación.
Es necesaria nuestra propia decisión. Cuando yo decido dejar eso, es posible conseguirlo. Cuando soy yo la que me doy cuenta de que eso me está haciendo daño, entonces puedo seguir adelante. Veamos en el versículo 13. Cualquiera que toque un cadáver y no se purifique, contamina la carpa sagrada del Señor y tendrá que ser separado de Israel, porque al no recibir el agua de purificación sobre él, habrá conservado su estado de impureza. Nos dice que esa persona tenía que ser separada del pueblo, tenía que ser apartada del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque contamina, dice la carpa sagrada de Dios. Y en nuestra vida igual, en nuestra vida, si estamos haciendo algo malo, no solamente somos nosotros los afectados, también estamos contaminando a los demás, también estamos afectando a los demás. A veces decimos, pero es que el que lo hace soy yo. Si me pasa algo es a mí, si sufro soy yo. Sí, pero no nos damos cuenta que con esa actitud también lastimamos a las personas que nos rodean, también lastimamos a nuestros seres queridos. No pensamos que cuando yo cometo un error, mi familia tiene que sufrir las consecuencias, mi familia también se va a preocupar. Lastimosamente, sin querer hacerles daño, también lo terminamos haciendo. Esas personas, si no eran apartadas de la carpa sagrada, contaminaban a los demás. Y en nuestra vida igual, si no reconocemos ese error, si no permitimos que Cristo sea el que nos purifique, el que nos limpie, no solamente sufrimos nosotros las consecuencias, sino que también arrastramos con nosotros a las personas que nos quieren, a las personas que nos rodean. Es importante entonces despojarnos de aquello desagradable, es importante tomar esa decisión radical de dejar aquello que nos hace daño y dejarlo atrás. Solamente así entonces podemos lograr esa verdadera purificación. Si queremos avanzar, entonces debemos aprender a identificar qué es lo que obstruye nuestro camino, qué es lo que nos impide avanzar en la vida espiritual, en la vida secular. Hay muchas cosas que estorban nuestro caminar, la pereza, el desánimo, el negativismo, cuántas cosas, traumas que nosotros tenemos que impiden que nosotros avancemos hacia esa meta que Dios ha establecido en nuestra vida. Jesucristo cumple con purificarnos, con limpiarnos, con descargarnos de todo aquello que nos impide avanzar, pero de nosotros depende también que quitemos de nuestra vida todo aquello que contamina no solamente nuestra alma a nivel espiritual, sino que daña nuestro avanzar sobre lo que queremos conseguir. Amén. Entonces sabemos que en ese avanzar, como dice nuestro pastor, tal vez decimos no podemos hacerlo solos. Necesitamos esa ayuda maravillosa de Jesucristo, necesitamos nuestra propia determinación, pero también es importante rodearnos de personas idóneas. Veamos en el versículo 9. Luego, un hombre que esté puro recogerá las cenizas de la vaca y las colocará fuera del campamento en un sitio puro. Dice que ¿a quién elegían para ese trabajo? Alguien que estuviera bien, o una persona pura, lo dice. Alguien que tal vez tenga una buena relación con Dios. Si nosotros tenemos un problema, si nosotros tenemos una dificultad, debemos buscar también a esa persona que esté bien, esa persona idónea, aquella persona que nos pueda apoyar en ese caminar, aquella persona que nos haga ver nuestros errores. Si yo estoy cometiendo una equivocación, si yo tal vez hago algo desagradable y busco otra persona que está en mi misma situación, esa persona no me va a motivar a salir adelante, esa persona no me va a motivar a dejar eso malo atrás, todo lo contrario, me va a apoyar para que me quede ahí, para que me quede estancada. Pero si busco personas idóneas, personas que tengan otro tipo de pensamiento, personas que puedan aportar cosas positivas para mi vida, eso me va a permitir entonces seguir adelante y continuar. Si estoy equivocado y encuentro a alguien que me hace ver ese error, que me muestra y me da argumentos para dejar eso atrás, entonces lo voy a lograr. Por eso debo rodearme de personas idóneas, personas que aporten cosas positivas para mi vida, personas que aporten cosas buenas para mí. Y yo también debo ser una persona idónea para los demás. No solamente puedo quedarme esperando a que los demás me aporten cosas, a que los demás me ayuden y me tiendan la mano. Yo también estoy llamado a ser una persona idónea, a tender la mano a aquellas personas que lo necesiten, a mostrarles el camino a aquellas personas que están equivocadas. Si yo veo a alguien que está equivocado, mi deber es hablarle, mi deber es hacerle ver las cosas, es hacerle entender, mostrarle que Cristo ya pagó por nosotros, mostrarle que Cristo nos limpia y nos purifica, pero que también nosotros debemos tomar esa decisión de continuar y de seguir adelante. Nuestra vida entonces es un altibajo, siempre habrán cosas buenas y habrán cosas malas,
pero depende de cada uno de nosotros si nos levantamos o nos quedamos ahí tirados. Dios nos tiende la mano, Dios nos quiere levantar, pero somos nosotros los que debemos tomar esa decisión. Si queremos seguir adelante, hay cosas que tal vez lastimarán nuestra vida, hay cosas que tal vez dañarán nuestro corazón, pero si reconocemos que hemos fallado, si reconocemos que nos hemos equivocado, podremos lograr ese perdón. En primer lugar, el perdón de Dios. En segundo lugar, el perdón de nuestra familia, de las personas que nos rodean. Y cuando hay ese verdadero perdón, entonces puede comenzar una nueva vida, puede comenzar todo de nuevo. Para aquellas personas, tal vez cometían un error, una equivocación, eran purificadas a través de esa agua, pero ahora volvían a comenzar. Eran impuros hasta cierto momento, pero después del atardecer dice que otra vez podían regresar al campamento y podían disfrutar de la compañía de sus hermanos, de la compañía de su familia. En nuestra vida igual, aquellos problemas tal vez por momentos nos apartarán de las personas, aquellos problemas tal vez por momentos serán difíciles en nuestra vida, pero cuando entendemos que con Cristo lo podemos lograr y tomamos nuestra propia decisión de salir adelante, esos problemas no siempre van a ser negativos, todo lo contrario, esos problemas a veces se convierten también en una oportunidad para mejorar. Cuando nos damos cuenta que esas dificultades que hemos pasado no son simplemente por casualidad, sino que han llegado a nuestra vida para formar nuestro carácter, para formar y establecer más esa relación con nuestra familia o esa relación con Dios. Solo entonces entendemos que todas aquellas cosas para nuestra vida son buenas, pero debemos saber que siempre vamos a poder salir adelante, que tomados de la mano de Dios y con nuestra decisión, nuestra vida, nuestra alma puede ser purificada. Amén. Bien, Magda. Purificados entonces y purificando nuestra vida, y como nos explicaba Magda, en nuestras fuerzas es difícil, pero con Jesucristo no es imposible. Si nosotros lo hacemos en nuestras propias fuerzas, podríamos decir que tal vez no somos capaces, pero solamente Jesucristo hace posible lo que nosotros no podemos. Dios manda entonces que constantemente estemos purificados, no solamente porque hayamos hecho cosas que atenten contra nuestra espiritualidad, sino cualquier tipo de equivocación que daña lo que nosotros queremos conseguir. ¿Qué sueños tú tienes? ¿Qué metas, qué propósitos queremos conseguir, tanto espirituales como seculares, que no hemos podido establecerlas, no las hemos podido conseguir? Y si las hemos conseguido, muchas veces las hemos perdido. ¿Por qué perdemos o por qué no conseguimos? Porque no hemos aprendido a quitar de nuestra vida aquellas cosas que impiden que logremos. En lo espiritual debemos identificar qué cosas es lo que me alejan cada día de Jesucristo, qué cosas me alejan del ministerio si es que ya estás sirviendo, qué cosas nos alejan de la presencia de Dios. Y si es a nivel secular, en los propósitos, en las metas que quieres conseguir, debemos igual identificar qué son esas cosas que cada vez me alejan de lo que yo quiero conseguir. Puede ser la pereza, el desánimo, el no dar todo lo que nosotros tenemos por dar. ¿Cuántas cosas hay que impiden que nosotros consigamos nuestros sueños, nuestros anhelos? Por lo tanto, si identificamos eso y corregimos, podemos avanzar. Todo lo que queremos conseguir en la vida, espiritual o secular, sabemos que no es fácil. Y siempre hemos dicho algo. Si tú quieres conseguir algo súper especial, entre más especial e importante sea lo que quieres conseguir, más dificultades vas a encontrar. Si las cosas importantes fueran fáciles de conseguir, automáticamente dejan de ser importantes, porque cualquiera las puede tener. Por lo tanto, solo Jesucristo es el que nos ayuda, nos purifica, nos levanta, nos da el ánimo y nos motiva para seguir adelante. Nunca te alejes de Él y sobre todo, si te has alejado, piensa que si te arrepientes, si corriges, si vuelves a empezar, Jesucristo te puede ayudar. Él está dispuesto a ayudarnos, Él está dispuesto a ayudarnos a corregir y a avanzar a cada uno de nosotros. Ese es el tema entonces en esta mañana. Cómo ser purificados, cómo dejar ese tipo de cosas que nos impiden avanzar. Solo Jesucristo nos puede ayudar y obviamente necesitamos un corazón dispuesto. Los esperamos el día de mañana en una nueva emisión, una nueva enseñanza de parte de Dios que nos ayudará a tener una vida de excelencia. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima emisión. Pudieran nuevamente restablecer esa comunión con Dios, para que las personas pudieran nuevamente entrar al campamento.
Aquellas personas que por algún motivo eran impuras, era necesario que las sacaran del campamento, era necesario que fueran apartadas del pueblo. Y en nuestra vida pasa igual. Cuando hacemos cosas desagradables ante Dios, por un momento estamos siendo apartados del pueblo de Dios, estamos siendo apartados de Dios. Con nuestros propios actos, entonces, logramos esa distancia ante Dios. Pero Dios quiere que nuestra vida sea cada día mejor. Dios quiere que nuestra vida esté siempre cercana a Él. Por eso Él decidió hacer un solo sacrificio para nosotros. Y sabemos cuál es ese sacrificio, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ese sacrificio maravilloso para que pudiésemos nosotros ahora estar en esta cercanía con Dios, para que ahora podamos nosotros, hablamos de pureza y creemos que una persona impura es aquella persona que ha hecho totalmente todo lo desagradable o ha hecho cosas que ante Dios son inmundas o que son desastrosas. Pero nos damos cuenta que hay cosas en nuestra vida que nos hacen impuros. En este caso era acercarse a cosas muertas, pero también hay cosas en nuestra vida que nos alejan de Dios. Hay cosas en nuestra vida que hacen que seamos desagradables ante Dios. Tal vez nuestro comportamiento hacia las personas, nuestros gestos hacia los demás, cuando no hacemos lo correcto, cuando pensamos incluso cosas desagradables, todas aquellas cosas nos hacen impuros o nos hacen sentirnos o nos hacen ver desagradables ante Dios. En la antigüedad era necesario ese sacrificio de esa vaca, era necesario ese sacrificio para que las personas, con el fin de purificar a quien quedó impuro, echará en una vasija un poco de la ceniza de la vaca del sacrificio por el pecado y le añadirá agua fresca. Alguien que esté puro tomará el hisopo y lo mojará en el agua. Luego la rociará sobre la carta, los platos y las personas que estuvieren ahí. La rociará también sobre aquel que haya tocado los huesos de cadáver de alguien que haya muerto en batalla o de muerte natural. También sobre el que haya tocado una tumba. Vemos que este ritual entonces se llevaba a cabo para purificar a aquellas personas, aquellas que por algún momento entonces habían sido impuras, tocando un cadáver, tocando una tumba, acercándose incluso a algún lugar donde estuvieron muertos. Todas estas circunstancias hacían que la persona fuera impura y era necesario este ritual. Muchas veces María Eugenia le fue pensada la verdad. Muy buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Continuamos con nuestro estudio diario y para hoy nos corresponde Números, el capítulo 19. Y nuestro tema de hoy, purificando nuestra vida. En este capítulo nos habla acerca del ritual de las cenizas de la vaca roja, un ritual que consistía en hacer el sacrificio de una vaca rojiza y luego con sus cenizas realizar un agua de purificación para aquellas personas que de alguna manera se sentían o que habían sido impuras o que habían sido a través de tocar cadáveres, a través de tocar cosas desagradables ante Dios. Esa era la forma de esa purificación. Veamos por favor los versículos del 1 al 5. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: este mandamiento hace parte de la ley que yo, el Señor, establezco. Díganles a los israelitas que traigan una vaca rojiza, que no tenga ningún defecto, y que nunca le hayan puesto yugo, que le den a la vaca al sacerdote Eleazar, quien la sacará del campamento y mandará que la sacrifiquen en su presencia. Luego el sacerdote Eleazar tomará con sus dedos parte de la sangre y la rociará 7 veces hacia la carpa del encuentro. Después el sacerdote debe asegurarse de que quemen la vaca completamente, incluso los ojos, la piel, la carne y también la sangre y el estiércol. Y veamos versículos 17 y 18.